Bueno, hermanos, gracias por venir todos a esta comida familiar. Ya nos hemos hecho 4 las pruebas, ¿de acuerdo? Solo faltas tú. De momento, 2 afectados, 2 salvados. Pero vamos, que todo esto lo vamos a llenar perfecto, ¿vale? Y a ver si te animas ya. Bueno, ya lo hablamos. Venga. Salud. Eso. En todo caso, salud, que estamos todos para adelante. Por muchos ¿Vale? años. ¡Salud! Muchos años. Salud. ¿Y cómo surge el tema de hacerte el test? Porque Hombre. esto, claro, no sale de la nada, tiene que haber una base. Mira, Vale, ahora una base. cuando operaron a mi madre ahora la última vez, ¿vale? De colon, tenía cáncer de colon, pues hombre. Entonces el Consejo Genético se puso en contacto con nosotros porque verdaderamente el tema era, oye, sois una familia que tenéis muchos casos y podéis tener síndrome de Lynch. Entonces, claro, nos dijeron, ¿queréis haceros las pruebas para saber si lo tenéis y poder prevenir? Pues bueno, pues aquí pues con los hermanos ya decidimos una parte de hacernos las pruebas. 4 de los 5 los tenemos hecho, por suerte. Falta Ya uno. sabemos lo que tenemos, ya podemos hacernos las pruebas. Pero vamos, tú, Valen, es el que falta. No lo tengo claro todavía. Bueno, pues eso Te es lo que convenceremos. tenemos que convenceremos. convencer, y si no te tiene que convencer Jessica también. Es decir, aquí al final te las vas a hacer, seguro. A ver, la decisión tampoco es tan sencilla. Si me hago las pruebas, si tengo el síndrome, pues ya es toda la vida con una serie de controles, una serie de pruebas. Si no me las hago, pues puedo pensar que no lo tengo, que de hecho puedo no tenerlo. Y me ahorro toda esa parte, colonoscopias, si alguna vez enfermo, pues es una cosa que puede pasar o no. Pero Así de sencillo. más vale prevenir que no intervenir. Claro. Hombre, que yo también estaba súper preocupada, ¿eh? Y cuando me la hice, a mí me salió lo negativo, por ejemplo. Puede ser que sí o no, Sí, tienes el pero- 50% de posibilidades. Pero a esto vivirás más Ya, tranquilo. pero ¿y qué te anticipas? Igualmente, aunque te salga positivo, tendrás una serie de pero- control cada año, ¿vale? Pero si no lo sé, puede ser que sí, puede ser que no. No sé, no lo tengo claro del todo. Pero tienes que pensar, Ya sé que ¿eh? vosotros habéis dado el paso, no es tan Ya, sencillo pero pensar cuesta, pero al final hay que hacerlo. Por ti y por todos los que te rodean. que... Exacto, Ya piensa lo lo mismo. sé, sí, ya sé por Jessica, por Jauma, pero no lo tengo claro, lo tengo que pensar un poco más. Bueno, en mi caso ya sabes, total. Yo di positivo, yo ya me lo esperaba también, por lo que había tenido antes, pero vamos, lo que tengo yo ahora es cuestión preventiva. Yo cada año tengo mi colonoscopia, tengo mis revisiones dermatológicas y ya está. Eso, la implicación es mínima. Pero es cada ¿Sabes? año y Es cada año, pero yo lo me libro. No podría quiero ser ahorrar. intervenido en una mesa de operaciones y que me tengan que dar a lo mejor radio o quimio, como ha pasado a lo mejor con otros familiares. Ya pasó, nuestra madre, nuestros tíos, el abuelo, porque en aquella época no había medios. Es una cuestión de valentía también. Yo vivo más tranquilo sabiéndolo, ¿eh? Y yo vivo tranquilo no sabiéndolo. A ver, yo lo que quisiera saber también, ¿qué es lo que hicisteis exactamente para saber si tenéis la mutación o no? Era un análisis de sangre, sencillamente, solo eso. Tú piensas que en 2 semanas, que una vez que te decidas, en 2 semanas te dan los resultados y ya está. No pasa nada. Y pensar que si sé que la tengo, pensaré que mi hijo puede tenerla o no tenerla. Tú sabes que está la asociación de afectados del Lo síndrome de sé. Lynch, Tengo muchas preguntas que hacer y todo eso, pero yo de momento es que todavía no tengo pero tú claro. te lo pues, puedes pensar y puedes ir a ellos y que ellos te informen. Sería un primer paso, ¿no? Bueno, Y piensa en tu hijo, si no paro de pensar en mi que yo hijo. también me hice las pruebas por mis hijos. Hola, ¿qué tal? Siéntate. Gracias. Bienvenido Valentín, bienvenido a GEPAC. Yo soy Víctor,
Soy el director general de GEPAC, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, y GEPAC son una federación de asociaciones de pacientes. Actualmente son 40 asociaciones de distintos tipos de cáncer y de diferentes partes de España. A mí me interesaría saber si dentro de GEPAC hay alguna asociación de pacientes con síndrome de Lynch. Sí, ahora mismo dentro de GEPAC hay una asociación que se llama FALYNCH, que es la Asociación de Familias Afectadas por Síndrome de Lynch, y eso forma parte de GEPAC. ¿Cómo funciona el tema del asociacionismo? ¿Si se puede asociar cualquiera? Sí, por supuesto. En el caso de GEPAC puedes asociarte, seas paciente o familiar o afectado o no, o únicamente asociarte porque quieres pues solidarizarte con la causa y me quieres asociar. Bueno, ahora vendrá María, que es la presidenta de la Asociación de Síndrome de Lynch. Vale, sí. María. Mucho gusto. Igualmente. Siéntate si quieres, yo os dejo y habláis de vuestras cosas. Fíjate que yo cuando tenía 33 años me diagnosticaron un cáncer de colon. Evidentemente no se relacionó para nada con el síndrome de Lynch. Poco después, cáncer de endometrio, linfoma, recidiva de endometrio. Es decir, hemos de ponerle nombre a todo esto, porque claro, evidentemente tú vas pasando 1, 2, 3, 4, incluso 7 y dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Es que realmente... No, al menos conocer de dónde viene. Ponerle nombre a todo esto es una especie de descanso, ¿no? Bueno, pues tengo cánceres debido a que tengo esta afectación que se llama síndrome de Lynch. Y realmente esto deja un poco como mínimo en paz, ¿no? O mentalmente, psicológicamente es bueno ponerle nombre al tema este. Y estoy muy contenta porque de alguna manera, ya digo, a los 33 años, digamos, cuando yo desperté, digamos, del año de quimioterapia de colon, pues no había absolutamente nada. Endometrio, no había absolutamente nada. Y a la que estos años que yo los he bautizado como el gran mal, pues me desperté y tal, con todos mis efectos secundarios de 4 cánceres, pensé, aquí hemos de dar un paso y crear pues lo que hemos creado, una asociación de afectados por el síndrome de Lynch, y que sea una plataforma de información, pues de muchísimas cosas. A pesar de que sé que es difícil que en un momento determinado te digan, oye, pues eres un síndrome de Lynch y estás, por decirlo de algún modo, sujeto a unas revisiones anuales, bla, bla, bla. Pero piensa que hay una distancia enorme de esto a pasar un cáncer. Enorme. Pasar un cáncer no es una broma, ni en el sentido físico, ni en el sentido psicológico, y después recupérate de todo esto. Por eso digo, estoy muy contenta porque la realidad del universo Lynch en poco tiempo ha cambiado muchísimo. De aquí 20 años miraremos para atrás y veremos que, digamos, es un paisaje totalmente distinto. Que haya un conjunto humano que nos hayamos podido agrupar y de alguna manera pues, saber que hay otras personas que estamos, digamos, afectados de lo mismo, esto es importante porque es que si no te sientes muy solitario. Si sé que tengo la mutación, sé que tendré muchas probabilidades de poder enfermar y no sé cómo se asume no sé cómo la asumiría la carga que representa esto. No sé si estoy preparado, no sé si hay que estar preparado tampoco, pero es algo que me tira atrás para pensar realmente si me quiero hacer las pruebas o no. Mira, me ha llamado la atención, mientras me estabas contando tu relato, que repites no sé. Es que no sé, exactamente. No hay una verdad, no hay una verdad absoluta en todo lo que rodea el síndrome, ni tan solo en la vida. Por lo tanto, es muy normal, es decir, no te preocupes por estos no sé. Si realmente eres afectado por el síndrome de Lynch, son ventajas conocer que eres un síndrome de Lynch. Sí que realmente en la literatura científica se encuentra de que hay personas que llevan la mutación y no se les desarrolla ningún cáncer, pero la medicina es estadísticas, entonces cuando ves las estadísticas son abrumadoras. Las probabilidades de que desarrolles un cáncer de colon son enormes.
aquí el tercer paso ya sería muy interesante que te pusieras en contacto con una unidad de consejo genético y allí un poco habláis tranquilamente pues qué significa. Ahora te han de convencer exactamente de cómo funciona la parte técnica de la prevención. Es bueno, es decir, muchas veces el miedo viene de la ignorancia, muchísimas veces. Por eso necesito exactamente. Información, que es lo que exactamente. Es lo que busco. Entonces intenta, digamos, que esta ignorancia sea la mínima y a partir de aquí podrás tomar tu decisión. Eso haré. ¿Te he convencido? Cuando te dicen que tienes el síndrome de Lynch, ¿qué reacción tuviste? ¿Cómo asumes que tienes algo así, que es algo suficientemente importante que supongo que afecta a toda tu vida? El impacto, la primera impresión es eso, negativo. Además, tienes 3 posibilidades de tener cáncer. No solamente el de colon recto, sino el de las vías urinarias y el de los granitos que te salen y se transforman en carcinoma. Yo ya he tenido 2 intervenciones por carcinomas. Pero el resto se pueden prevenir, ¿o no? Sí, aparte hay otro también, podría ser el de las vías urinarias, ¿de acuerdo? Con afectación a vías urinarias. Pero vamos, que nosotros con los controles que nos pueden llevar, lo podemos tener todo esto totalmente controlado. Tú lo tienes y vives con ello, aprendes a vivir con ello, ya está. Existe, está ahí, pero vamos, no dejas de hacer tu vida normal. Ninguno de nosotros ya lo sabes, no hemos cambiado. Yo, José, por ejemplo, me acuerdo cuando tu hermana se hizo los análisis. Claro, tú te los haces un día, pero después me parece que el resultado te lo daban en 15 días. Y ella, hombre, un poco nerviosa sí que estaba, de cómo saldrá, si positivo, negativo. Pero bueno, oye, la tensión se vivía. Pero ella, al salir negativo, pues hombre, yo sé que si algún día con ella, ya que soy su pareja, tengo hijos, pues este paso ya estaremos más tranquilos. En el caso de la mujer, son las biopsias ginecológicas cada año, aparte de la colonoscopia. O sea que es el doble. Yo lo que sí que tengo una duda es que estos tipos de prueba que os han hecho, del test de los genes, ¿esto que es solo para el tipo de gen de Lynch o es para más tipos de cáncer? ¿Cómo va el tema? ¿Lo sabéis algo? El tema es para todo tipo de cánceres. Es decir, en el momento que hay una posibilidad de que tú en tu familia has tenido una serie de personas que pueden haber padecido algún tipo de cáncer, ¿vale? Puede haber una transmisión genética. Por lo tanto, estas pruebas no solo sirven para el Lynch, ¿vale? Sirven para todo tipo de cáncer. Parece mentira, ¿no? Tanto la ciencia como ha evolucionado, la verdad. Hombre, tú piensas, cuando estaba nuestro tío mismo, hombre, le determinaron que tenía un cáncer de colon en los años 80, a finales de los 80. Y el hombre, si hubiera tenido todos estos avances, desde luego, sí, seguramente no hubiera tenido los problemas que tuvo entonces. Sí. Es lo que siempre digo, es decir, preferimos conocer que desconocer. Es curioso que los que se hacen de las asociaciones de cualquier problema, ojo, o que intentan colaborar con el tema, son gente afectada, que les ha tocado de lleno, o bien el compañero, el amigo, lo que sea. Pero en cambio, es muy curioso como que si el problema no te afecta y no lo tienes cerca, yo paso de las asociaciones. Pero piensa, Armand, que en el fondo también esta asociación, los afectados de Lynch, tanto pueden estar afectados como no afectados, o vosotros mismos también, nuestras parejas también podéis estar en la asociación. Y ya no solo vosotros, sino incluso tu madre o mis suegros, sin problemas. Aquí todos podemos estar. La cuestión es difundirlo. ¿Ves bien a tus hermanos? Sí, yo los veo bien. Los ves bien, ¿no? Sí, como siempre. ¿Y están satisfechos con el hecho de haber tomado la decisión de hacer el estudio genético? Sí, sí, sí. Incluso, bueno, los que tienen la mutación, yo los veo bien. Muy bien. Bueno, esto es importante porque para ti ellos también son tu referente, porque toda la historia familiar de cáncer que hay en tu familia y que ahora sabemos que está relacionada con el síndrome de Lynch es una realidad que a día de hoy tú no podías haber hecho nada, ni para evitarla, ni
ni para controlarla. Sin embargo, ahora sí que estamos en un punto donde con esta información, más la posibilidad que se te ofrece a través del estudio genético en función del resultado del mismo, pues cambiar esta historia natural. Y aquí es lo importante, ¿eh? Entonces, si recuerdas, en la historia familiar procedente por la línea materna teníamos varios casos de cáncer de colon, ¿no? Cáncer de colon y cáncer de endometrio, y algunos de ellos a edades muy jóvenes, antes de los 50 años. Bien, a día de hoy tenemos realmente conocimiento de que saber si una persona es portadora de esta alteración genética marca la diferencia en poder prevenir o no un cáncer de colon. Como sabes, a la población general, puesto que la edad es el principal factor de riesgo de cáncer, pues hasta los 50 años no recomendamos empezar a hacer una detección precoz de cáncer de colon. Mientras que en los portadores de un factor de riesgo genético asociado a la síndrome de Lynch, iniciamos estas colonoscopias a los 25, aproximadamente entre los 25 y los 30 años, en algunos casos a los 20 años, si la edad al diagnóstico ha sido muy joven en la familia. Entonces esta es una gran oportunidad que tenemos en estos momentos y que tú tienes en estos momentos, sabiendo que haciendo esto hay una altísima probabilidad de que si aparece un cáncer se detectará y se detectará precozmente. Las colonoscopias, yo te lo digo de verdad, o sea, realmente han reducido en más de un 60% la aparición de cáncer de colon en las personas que se la hacen cada 3 años. Y creemos que esta reducción va a ser mucho mayor cuando la colonoscopia se hace cada año o cada 2 años. Esta es una alteración genética que adelanta la aparición del cáncer de colon, pero afecta a adultos jóvenes, no afecta a niños ni adolescentes. Por lo tanto, a tu descendencia, en principio, no tiene que pensar en realizarse el estudio genético hasta que lleguen a la vida adulta y tengan la autonomía y la capacidad de tomar la decisión de si quieren realizarse o no este estudio genético. Y de hecho, bueno, tus hermanos te lo habrán dicho, ¿no? Pero otros casos que hemos visto y luego estudios que se han publicado al respecto nos informan de que a pesar de que hay un pico de ansiedad inmediatamente después de recibir un resultado del estudio genético, a medio y largo plazo no hay un impacto emocional negativo. Bueno, yo ya he visto con mis hermanos que siguen siendo los mismos, que el tema lo hablan con naturalidad, no se ha convertido tampoco en un tabú. No sé, la verdad es que lo llevan muy bien y es una también de las cuestiones que de hecho me hace plantearme ya decididamente hacerme las pruebas, igual que la visita que he hecho a la asociación, todo lo que me estás comentando de la prevención, el poder anticiparse a la enfermedad. También quizás no debo dejar a mi hijo con la incertidumbre de saber si él puede tener la mutación o no. En este sentido creo que tenéis una familia excepcional. Os animo a que mantengáis realmente esta salud comunicativa que tenéis en casa, ¿no? El documental que acaban de ver nos muestra el perfil más humano de los afectados por el cáncer hereditario, los miedos y los vértigos normales que genera hacerse el estudio genético. Ahora queremos explorar la perspectiva médica con dos expertas, por un lado con Begoña Grana Suárez, que es oncóloga, y por otro con María Ricart, que es la presidenta de la Asociación de Familias Afectadas de Síndrome de Lynch. Hola a los dos, buenos días. Buenos días. Begoña, imagino que es normal, ¿no? Esta especie de vértigo que nos transmite también el documental. Miedo a la hora de enfrentarse a estas pruebas genéticas, ¿te lo encuentras normalmente? Sí, realmente el estudio es muy sencillo, no es más que un análisis de sangre, como se ha podido ver. Pero la principal dificultad es aceptar que uno pertenece a una familia de alto riesgo y poder pedir ayuda, ¿no? Es donde hay las mayores limitaciones. Pero lo que vemos los profesionales es cuando las personas dan el paso, acuden a consulta, todo el proceso se hace dentro de un marco de asesoramiento genético adecuado, bajo consentimiento informado, no tenemos mayores problemas ni dificultades para afrontar esos miedos. ¿Y se puede hacer una estimación en España, el número de personas, digamos, que encajarían en el perfil, si es que existe, de personas que tendrían o que estaría bien que se enfrentaran, que se hicieran este tipo de pruebas?
A mí me gusta más que hablar de hacer pruebas, es de hacer un adecuado asesoramiento y valoración de riesgo. En España, por los datos más recientes que tenemos publicados por la Agencia Internacional del Cáncer, sabemos que en el año 2012 se diagnosticaron 25.000 nuevos casos de cáncer de mama y más de 32.000 casos de cáncer de colon, de los que el 5 al 10% van a ser casos de cáncer hereditario, porque podemos estimar que cada año hay una media de unos 5.000 pacientes que padecen un tumor de origen hereditario y sin tener en cuenta otras patologías menos frecuentes. Y de ese porcentaje, pues, no podemos precisar en este momento cuántos hacen un estudio genético, pero sospechamos que muchos menos de los que... cuántos solicitan valoración clínica y muchos menos de los que deberían, con toda seguridad. Y María, lo que hemos visto en el documental, ¿es así? ¿Realmente vosotros desde la asociación participáis activamente en ese asesoramiento? ¿Ayudáis a concienciar un poco a la gente de todo lo bueno que pueden conseguir y bueno, que es poco relativamente lo que tienen que perder por hacerse este estudio, esta valoración de riesgo que dice la doctora? Nuestro punto fuerte como asociación es sobre todo dar información. Información que evidentemente ayude al afectado a tomar su propia decisión. Es la información. Es decir, yo siempre digo, no puede ser libre una persona que no disponga de información. La información es lo que nos hace fuertes como asociación para poder transmitir y a partir de aquí evidentemente es el afectado quien decide, pero con una buena base, porque no estamos hablando de un resfriado, estamos hablando de un cáncer. Y todas las decisiones son respetables, ¿no? Que también se trata un poco de... Yo respeto todas las decisiones, pero evidentemente... en principio, incluso yo misma me lancé en este proyecto de la asociación porque no dispuse en el momento en que debería haber dispuesto de información, de toda la información. Nunca se dispone de toda la información. Y aquí, un poco para lo que servimos nosotros, ¿no? Una cosa, por ejemplo, que también he pensado que sería maja de decir, es la primera jornada que se hizo de familias afectadas por el síndrome de Lynch. Pues allí lo que se intentó es todo lo que rodea al universo Lynch, dar la información. Es decir, se dio información sobre la colonoscopia, sobre el estudio genético, sobre los exámenes para mujeres, los exámenes ginecológicos para mujeres Lynch, sobre cómo se aborda el tema de tener que decir al resto de la familia el diagnóstico del estudio genético, y todo esto es información. Y en otra cosa que también ayudamos es en poner en contacto a personas con el síndrome. Esto desdramatiza muchísimo, no te sientes tan solo. Por ejemplo, el movimiento asociativo en lo que ha avanzado mucho y ha dado grandes pasos es a la hora de no solo incluir a los afectados por una enfermedad determinada, sino en incluir a toda la familia, ¿no? Saber dar un asesoramiento global, ¿no? Sí. Entonces, algo relativamente reciente, ¿lo notas de la manera en la que te llegan los pacientes a la consulta? Claro, realmente esto es una patología familiar, si es cáncer hereditario, donde afectan, no vamos a ver un solo individuo que tiene un tumor, sino tenemos que ver a todos sus familiares, pueden ser padres, hermanos, se ve muy bien el documental, hijos, todos ellos pueden haber heredado ese riesgo y eso realmente cambia la dinámica familiar. Puede haber personas, lo veíamos muy bien, que están muy motivadas para hacer estudio, otros les causa miedo. Entonces el médico que nos está atendiendo tiene que tener en cuenta que no está ante una persona sola, sino ante toda una familia, y que sus decisiones y lo que la familia decida va a afectar a diferentes individuos. ¿Y el porcentaje que hemos visto en el documental es representativo? ¿2, 3 hermanos sobre 5? ¿O es absolutamente variable? Depende de... No, el porcentaje es absolutamente real. La mayor parte de los síndromes de cáncer hereditario en adultos, que hay muchos, tienen un patrón de herencia autosómico dominante. ¿Esto qué quiere decir? Que es un concepto así muy técnico. Pues que cada madre o padre portador transmite su riesgo al 50% de sus hijos. Si tuviéramos 100 hijos, pues más o menos 50 heredarían ese riesgo y 50 no. Como tenemos unos poquitos, pues puede ser que a unos les toca, otros no, y generalmente a unos sí y otros no. Lo que es importante transmitir es que se hereda el riesgo, pero no la enfermedad. Y en las familias siempre hay individuos que sabemos que son portadores, que llegan a edades muy avanzadas y que nunca desarrollan la enfermedad. ¿Por qué? Todavía está en estudio. Begoña, y muy interesante es también... tratar de decirle a la gente, todo el que tiene alguna inquietud, busca una información o necesita una información más específica, ¿cuánto se tarda en obtener este tipo de resultados?
Realmente lo importante es de entrada, que te lo comentaba al principio, ¿no? Que se haga, y en el documental también lo veíamos, dentro de una consulta especializada, que puede ser un oncólogo, puede ser un genetista, puede ser un cirujano, pero que se dé, y María lo cuenta muy bien, información, que se asesore adecuadamente, que sea la persona que decide, que en función de lo que se le está contando, en función de sus valores personales, motivaciones, decida si quiere hacer un estudio genético que confirme ese alto riesgo que se sospecha en la familia o no. ¿Y los plazos no son tan importantes en este sentido? ¿Le quitáis esa idea? No, el estudio, si la persona está motivada a la hora de realizar el estudio, cuanto antes tengamos el resultado, mejor. Pero no es el resultado es un estudio complejo técnicamente y requiere su tiempo en el laboratorio, no es un análisis de glucosa ni una analítica normal que vamos a hacer, ¿no? Pero es importante que las personas que lo realicen estén completamente informadas de los beneficios y dificultades que puede tener. Y María, respecto al síndrome de Lynch, que es lo que tú más conoces, ¿qué es lo que más te gustaría que cambiara? ¿Qué tendría que cambiar en el panorama médico en este sentido? ¿Qué falta? Hombre, que no nos diagnosticaran esto, sería que nos hubieran dejado otra herencia, esto sería muy positivo. Porque una vez que tienes esa herencia, saberlo cuanto antes. Saberlo cuanto antes. Es una enfermedad que, si yo no voy equivocada, entra de lleno en lo que podríamos llamar cáncer adulto. Es decir, no afecta a los niños. Aquí entramos en un terreno pantanoso en el sentido de que hay profesionales, la mayoría de ellos, que piensan que no es necesario informar o hacer la prueba hasta que nos entran en edad adulta. Y hay familias que opinan que se debería saber. Yo creo que esto es un debate que AFA-Linz tendría que asumir a la larga, es un debate ético. Pero evidentemente yo respeto mucho a los profesionales, pero si hay desde mi asociación hay gente que prefiere poner este tema encima de la mesa, algún día se habrá de poner. Begoña, para terminar, en términos de ahorro al sistema de seguridad social, siempre es una perspectiva que también hay que tener presente. Este análisis de riesgos previos, esta detección previa, ¿tiene una lectura seguro en esa dirección? Sí, eso por supuesto que es coste eficaz. Lo que pasa es que cuesta mucho demostrarlo, ¿no? Estamos hablando de familias muy seleccionadas que cumplen unos criterios clínicos muy concretos, son cánceres de colon en edades muy jóvenes, son múltiples cánceres de colon y sobre todo que puede haber otros tumores, por ejemplo tumores ginecológicos, cáncer de endometrio, cáncer de ovario. Entonces cumplen una serie de criterios que nos hacen sospechar que estamos ante una familia de riesgo, ¿no? Si conseguimos demostrarlo con un estudio genético, quién ha heredado ese riesgo y quién no, vamos a poder centrar los estudios de prevención y sobre todo de diagnóstico precoz, fundamentalmente colonoscopia, seguimiento ginecológico. Son colonoscopias que muchas veces tenemos que empezar ya a los 25 años, ¿no? Pero podemos centrar el estudio en las personas que realmente han heredado ese riesgo frente a las que no lo han heredado, que siguen un seguimiento de la población general, que para cáncer de colon en concreto es a partir de los 50 años. Pues gracias a las dos por haber visitado la aventura del saber, por ayudarnos a entender un poco más qué significa realmente el cáncer hereditario y en qué medida, bueno, nunca está de más, ¿no?, tener información sobre esto y sobre nada. Gracias. Muy bien, pues un placer. Gracias a vosotros. Y les dejamos ahora con la digitalización del día, con el material que rescatamos